Es un gozo para mí una vez más estar con ustedes para presentar mi aporte al estudio de la lección de escuela sabática de esta semana. Ya estamos en la lección número 7 de este trimestre, que también ha sido un trimestre especial, un trimestre de enseñanza y que nos está conduciendo a entender, a comprender la filosofía de la educación cristiana. La verdadera educación, cómo debe ser la verdadera educación, no solamente en nuestros planteles educativos, sino también en la educación que nosotros otorguemos a nuestros hijos en casa. Más lecciones del gran maestro es el título de esta séptima lección. Y se introduce la lección compartiendo una verdad universal. Si hay un factor común, si hay un común denominador entre todos los seres humanos, es que todos los seres humanos somos pecadores por naturaleza. Todos los seres humanos hemos caído, hemos sido destituidos de la gracia del Señor a causa de nuestra rebelión, a causa de nuestro pecado, a causa de nuestra respuesta a la invitación del Señor. Por eso, como el pecado es universal, el evangelio también es universal. Y la muerte de Cristo no es para unos pocos, no es para un grupo selecto, es para toda la humanidad. La educación cristiana, la verdadera educación, debe tener entonces como fundamento que el evangelio es rescate, que el evangelio es la respuesta a las necesidades humanas, que el evangelio es la verdadera solución a todos los problemas, a todas las angustias que el ser humano pueda estar sufriendo. Así que el centro de la verdadera educación tiene que ser Cristo crucificado, Cristo resucitado y Cristo pronto a venir por toda la humanidad. Vamos a estudiar esta semana algunos personajes, cómo fue su reacción ante el evangelio que le fue presentado y cómo puede ayudarnos a nosotros a entender cómo hacer del evangelio el centro de nuestra educación. Y el primero que vamos a estudiar, los primeros personajes que vamos a estudiar son Adán y Eva. Ustedes recuerdan la historia. Dios colocó a nuestros primeros padres en un lugar muy especial, el jardín del Edén, un lugar precioso sin duda, con una belleza extraordinaria, inigualable por cualquier cosa bella que pueda existir ahora. Allí, en medio de ese huerto, estaba un árbol al cual Dios había denominado el árbol de la ciencia del bien y del mal, y que llamó a Adán y a Eva para decirle que podían comer de todos los árboles del huerto, que estaba a la disposición de ellos todo el huerto menos ese árbol. Ahora, ese árbol tenía una razón. ¿Por qué Dios lo colocó? En primer lugar, Dios debía darle la libertad al ser humano de escoger servirle. Bendito sea el Señor, porque Dios no obliga a nadie a seguirlo. Dios creó al ser humano con libre albedrío. Y el propósito de la educación cristiana es recordarnos a nosotros cómo usar ese libre albedrío para nuestra bendición. Cómo usar ese libre albedrío para que las cosas puedan estar bien, para tomar decisiones inteligentes. Pero también tenía como propósito aquel árbol. Entonces, recordar al ser humano que todo lo que tenemos viene de las manos de Dios. Y también la educación cristiana, la verdadera educación, debe ayudarnos a reconocer que no somos nosotros, que no son nuestras capacidades, que no son nuestros talentos, que es el poder de Dios actuando en nuestras vidas que nos ayudan a alcanzar las metas que nos proponemos. El hombre pecó, Dios le busca. ¿Dónde estás tú?, pregunta Dios. Y la pregunta parece ilógica, porque Dios sabía dónde estaban. Dios sabe todo. Dios vio cuando pecaron, Dios vio cuando se escondieron. Pero la pregunta divina
era una exhortación a que el hombre entendía que la solución al problema en el que él había caído era él. La respuesta del hombre: me escondí. ¿Y cuál es la respuesta de Dios? Hay un evangelio. Hay una oportunidad. Cristo va a venir como descendiente de la mujer para aplastar la cabeza de la serpiente y en consecuencia devolver al hombre a su estado de inocencia natural, para devolver al hombre a su estado de inmortalidad, para devolver al hombre a esa relación estrecha y permanente con Dios. Una verdadera educación entonces debe conducirnos a entender el mensaje de la salvación y a buscar al Señor de una manera más personal, más íntima, más segura. Un segundo personaje que estudiamos en esta semana es Jacob, el fugitivo. Jacob había nacido como hermano gemelo de Esaú, pero por tiempo de nacimiento él era el segundo, no era el primero. Sin embargo, Dios había prometido que él iba a heredar la primogenitura. Pero cuando llegó el tiempo, Isaías olvidó lo que Dios había dicho. Isaías olvidó lo que Dios había establecido y entonces va a bendecir a Esaú. Conocemos la historia. Rebeca disfraza a Jacob como Esaú, lo convence de engañar a su padre, lo convence de engañar a Isaac, que está ciego, para que reciba él la bendición. Y ese pecado trajo como consecuencia que tuvo que huir de la tierra de su padre, huyendo hacia su tío Labán, buscando que su hermano no le matase. Y entre el camino de su campamento a la casa de Labán, él tiene un encuentro con Dios. El Señor se le aparece una noche. Una escalera que toca con su punta la tierra y la otra punta toca el cielo, y entonces ángeles suben y bajan por ella, dando a entender esa escalera que Cristo era la conexión divina para encontrarse nuevamente con Dios. Y le hace promesas extraordinarias a Jacob. Ahora, es interesante. Jacob es un pecador. Jacob es un hombre que ha traicionado a su papá, a su hermano, a su familia. Ha traicionado a Dios, ha engañado a un hombre anciano y ciego. Y sin embargo, cuando se arrepiente, Dios le perdona y le restaura. Saben, mis queridos, la verdadera educación tiene como propósito el que la imagen de Dios sea restaurada en el ser humano. El fin último de la verdadera educación es restaurar la imagen de Dios con la que fuimos hechos al principio en cada ser pecador. Por eso la educación persigue restaurar. Por eso la educación es redención. La verdadera educación no solamente es formativa, sino que es redentiva. Jacob es un ejemplo de esto. Vamos a estudiar también la forma, esta semana estudiamos la forma como reaccionaron ante Jesús. San Juan, capítulo 1, versos del 1 al 14. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y aquel verbo, dice el verso 14, se hizo carne, vino a vivir entre nosotros, vino a estar en medio nuestro. Ahora, miren las enseñanzas del gran maestro. Miren lo que podemos aprender del Rabí Jesús, del maestro Jesús, porque eso es lo que significa la palabra Rabí, maestro. ¿Qué podemos aprender de él? Ustedes recuerdan que los sacerdotes fariseos habían hecho un complot contra Jesús y habían enviado hombres para que lo espiaran y le tomaran preso, le trajeran al concilio. Y aquellos hombres fueron con esa misión.
Sin embargo, dice la Escritura que regresaron con las manos vacías. No trajeron a Jesús. Y cuando fueron recriminados, ¿por qué no trajeron al preso que mandamos a buscar? ¿Por qué no trajeron preso a Cristo Jesús? Entonces la respuesta de ellos es: ningún hombre ha hablado como ha hablado él. Aquellos espías quedaron ensimismados oyendo las predicaciones de Jesús, oyendo las enseñanzas de Jesús. Pero no era que Jesús hablaba más bonito que otros maestros. Yo imagino que sí, era el Hijo de Dios. Sin embargo, no radicaba en la oratoria lo que estaba permitiendo la reacción de los espías. Nosotros entendemos por la revelación que ninguno habló como él. ¿Saben por qué? Porque ninguno vivió como vivió Jesús. Ninguno vivió como vivió el Maestro. Así que la autoridad de Cristo no estaba en su oratoria, no estaba en lo que enseñaba. Es que la vida de Cristo era en concordancia con lo que enseñaba. De allí que tenemos que entender, queridos educadores, la diferencia entre el decir y el hacer. Puedo hablar muy bonito, puedo decir cosas extraordinarias, puedo decir cosas muy elegantes y bellas, finas, pero si mi hacer no concuerda con ese decir, mi autoridad se ve entonces socavada. Los educadores tenemos que aprender a que el ruido de lo que hacemos no deja escuchar lo que decimos. Por eso nuestro hacer tiene que ir en concordancia con nuestro decir. Estudiamos también esta semana acerca de la mujer cananea. Iba detrás de Cristo clamando su favor para que el Señor le oyera, le respondiera la oración y le devolviera la salud a su hija. Jesús parecía ignorarle. Jesús parecía no escuchar lo que ella estaba diciendo, o no que no escuchaba, sino que la ignoraba por completo, pero ella insistía, tanto que los que rodeaban a Jesús le empezaron a reprender. Pero ella no se conformó y siguió insistiendo hasta que en un momento el maestro le dice: no te puedo hacer el milagro, voy a parafrasear, porque no puedo agarrar la comida que tengo para los hijos y entregársela a los perros. Era la forma como los judíos veían a los gentiles. Era la forma como los judíos veían a aquellos que no eran descendientes directos de Abraham. Y entonces el Señor usa la misma expresión de ellos para dársela a esta mujer con una doble intención. La mujer responde. La mujer no se queda. Ella entiende el mensaje. Pero ella dice: pero los perros saben algo. ¿Sabes algo, maestro? Los perros están allí alrededor de la mesa esperando que caigan las sobras y ellos comen de lo que cae en la mesa. Y Jesús alaba la fe de esta mujer. Alaba la respuesta de esta mujer. Y conforme a su pedido, dice la palabra de Dios, el Señor le concedió que su hija fuera sana. Ahora, miren esta doble enseñanza. En primer lugar, prueba la fe de la mujer. Y la mujer responde, sale bien en el examen, saca 20 puntos. Pero la segunda lección era para los que estaban escuchando. Era para aquellos que estaban alrededor reprendiendo a la mujer, esperando que Jesús no hiciera ningún milagro porque era cananea, porque era gentil, no pertenecía al pueblo. La verdadera educación es integradora. La verdadera educación es inclusiva.
La verdadera educación no hace distinciones entre clase y clase. No mira un caso como perdido. Todos los casos son alcanzables en las manos de Cristo Jesús. Y los educadores tenemos que aprender, porque a veces nosotros somos buenos para mirar el conjunto de los alumnos y decir fulano, fulana, no tiene futuro, no va a pasar nada con ella. Pero en Cristo siempre hay salvación. En Cristo siempre hay una oportunidad para vencer y avanzar. Y el último personaje que estudiamos esta semana fue el ciego Bartimeo. Un alumno que entiende el mensaje. Jesús está viajando a Jerusalén. Va en ese viaje que lo va a conducir ahora al sacrificio por los pecadores. Y va con sus discípulos. Hay gente en las calles alabándole. Bartimeo está allí a la orilla del camino, clamando también por un milagro. Su vista es de vuelta y ahora él decide ir a Jerusalén con Jesús. Y si es posible, entregar la vida por aquel. Ahora, ¿cuál es la lección que tenemos aquí? Hay dos clases de ciegos. Los ciegos físicos. Bartimeo era un ciego físico. No veía. Había nacido ciego, nunca había disfrutado del privilegio de ver. Pero hay otros peores, que son los ciegos espirituales. Los discípulos habían estado 3 años y medio con Jesús. Y durante 3 años y medio, Cristo había explicado el plan de la salvación. Reiteradas veces había dicho lo que iba a ocurrir con él. Sin embargo, ellos seguían entusiasmados en que en Jerusalén él se iba a proclamar rey. E iban ciegos espiritualmente hablando. La verdadera educación tiene que ser progresiva. Yo no puedo ser el mismo hoy que fui ayer, pero no puedo ser el mismo mañana que hoy. Y la educación verdadera, la educación cristiana, debe conducir a una experiencia progresiva, cada vez mejor en la relación con Cristo Jesús. Esa es la reprensión que el apóstol Pablo hace en la carta a los Hebreos, capítulo 5, versos 12 al 14. ¿Cómo es posible que tenga que seguir dándole leche espiritual cuando debieran estar comiendo ya comida sólida, cuando debieran estar teniendo alimentos más progresivos? Y hermanos queridos, aquí hay un desafío. Tenemos cada día que conocer más la palabra de Dios, manejarla mejor, entenderla mejor y explicarla mejor. No podemos tener el mismo conocimiento de siempre porque estamos ciegos espirituales. Debemos pedirle al Señor que realice el milagro que hizo en Bartimeo, que nos devuelva la vista, pero no la física, sino la espiritual. No la física, sino la vista que permite ver al Señor, que permite ver el plan de salvación, que nos permite continuar avanzando de victoria en victoria. Aprender las lecciones del gran maestro necesitamos en esta hora. Pedirle a Él que nos ayude a ser cada día mejores alumnos. Y los que tenemos la responsabilidad de alguna forma de enseñar, podamos imitar al maestro de los maestros para transmitir un mensaje que traiga salvación. Dios te bendiga, Dios te proteja, Dios nos sostenga.